Muchísimas gracias y con todos bienvenidos a este espacio. Buenas tardes y felicidades también por el aniversario que están cumpliendo el día de hoy. Muchas gracias, Yahir. Nosotros estamos emocionados por compartir este espacio junto a ti, ya que es un tema bastante importante que sobre todo es necesario. Así que, bueno, mientras más personas se van sumando, que yo sé que van a ir incrementándose y de seguro que se van a llevar una bonita experiencia de todo ello y un aprendizaje sobre todo para aplicar en los trabajos. Así que, Yahir, bienvenido nuevamente. Yo voy a estar aquí contigo dándote soporte y bueno, no te quito más espacio, así que adelante, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias y a todos bienvenidos a este espacio. Hoy compartiremos sobre lo que es liderazgo en la era digital. Dos términos que se han unido producto de la coyuntura a nivel mundial. Hablamos mucho tiempo de lo que es liderazgo, estrategias, formas, mindset, y por el otro lado también hablábamos de toda esta tendencia, la transformación digital, que muchas empresas se vieron en la necesidad de poder hacer. Cómo en este momento ambos conceptos se cruzan para poder empezar a tener un enfoque diferente al momento de interactuar con personas de nuestros equipos, pero de una manera virtual. ¿Cómo hoy en día se dieron los cambios? Y para esto hay una reflexión muy interesante de Darwin que nos decía que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta más a los cambios. Hasta hace un tiempo, posiblemente, estábamos quizás teniendo charlas como estas, pero todos en una sala, en un espacio físico. Si querías llegar a ese evento, a ese congreso, a esa actividad, tenías que ver tu horario, tomar tu taxi, calcular la distancia, correr un poco y por ahí llegar. A veces de repente la ajustas un poquito minutos después, antes, conectarte para llevar esa ponencia. Sin embargo, hoy en día el acceso a esta información está a un clic. El mundo cambió, producto de la necesidad, y como esto, muchas cosas han cambiado. Y por tanto, el ser humano se ha caracterizado por ser evolutivo a nivel de cambios, adaptación, y eso es lo que ha permitido que pueda estar hoy en día donde está. Hay conceptos que antes llamábamos trabajar, estar en un proyecto, estar en una reunión, que implicaba irte a una sala, separarla, reunirte con el equipo, compartir, armar un papelógrafo, una pizarra, pedir plumones. Sin embargo, todo eso hoy en día ya simplemente es un recuerdo, ya que hemos pasado a escenas como estas, en las cuales estar en una reunión puede implicar lo que ves en la foto, si es que alguna vez te ha pasado, o puede implicar que de repente estés en casa con la familia, ¿no? Puede implicar que de repente no estés en casa, que estés tomando la reunión, pero desde otro lado. Ya el concepto de estar en un proyecto, de teletrabajar, ha evolucionado. Y esto es parte de nuestra realidad. Y Yair, ¿esto es solamente por un tiempo? Me imagino que después regresaremos al contexto. Basémonos en los datos y según los últimos reportes que ha sacado The Economist, que ha sacado LinkedIn, nos dicen de que no, que hoy en día la tendencia del teletrabajo llegó para quedarse. Y que lo que vamos a ver posiblemente a futuro sean esquemas mixtos, en los cuales algunos días vayas a oficina, algunos días de manera remota, algunas reuniones, muchas van a ser virtuales, los viajes van a verse reducidos. ¿Por qué? Porque la necesidad de estar en presencia físicamente se tiene aún, sí, pero en menor proporción, porque ya conocimos las bondades de lo que estás viendo ahí en pantalla. Es un contexto diferente y como tal quiero invitarte a abrir ese mindset, a cambiar ese enfoque que estamos teniendo para involucrarnos a un mundo diferente, un mundo en el cual tenemos que adaptarnos. The Economist nos decía que el teletrabajo quedará por siempre. Las oficinas básicamente van a ser espacios divertidos de reunión y conexión memorable, digamos, más que por necesidad, es por el hecho de querer ver a tu equipo, reunirte con él, interactuar, no perder esa frecuencia, pero ya no es una necesidad, porque hemos comprobado que puedes seguir trabajando y de forma virtual, ¿no? E incluso toda esta línea de cadena de edificios corporativos y demás, hoy en día se han visto afectados, ¿no? Producto de este contexto que llegó para quedarse. No te lo digo yo, te lo dice The Economist como parte de algunos estudios que han sacado. Mi nombre es Jair López, he tenido el gusto de trabajar ya un poco más de 7 años en Cora. Yo lidero las sedes de Perú, Costa Rica,
Colombia y Bolivia, soy gerente corporativo, tengo un equipo de 30 personas distribuidos entre todos estos países y otros más. Tuve la oportunidad de ser LinkedIn Top Voice en el 2020, seleccionado para Latinoamérica, como parte de los referentes que salieron en esa última edición. Soy Digital Speaker, Career Coach, de formación soy psicólogo, así que muchos conceptos que voy a compartir hoy van a ser en base a algunos temas psicológicos, y también complementado con la parte de negocio. Pude certificarme con Harvard IS de España y de Wharton School. Todo lo que podía aprender el día de hoy te lo voy a compartir de una manera práctica y sencilla para que podamos reflexionar sobre lo que es el liderazgo. Yo sé que estás en casa, yo sé que de repente nos saludan desde diversos países y que posiblemente, producto de este contexto remoto, hayan estímulos, ¿no?, que estén alrededor nuestros. Te comparto algunos estímulos, por ejemplo, este señor, ¿no?, el celular. Posiblemente a lo largo de esta sesión, por ahí te llegue un mensajito o algo, quieras ver algo de repente en alguna red social, una notificación, algo que pasó, posiblemente un chat de la empresa que por ahí debe estar haciendo notificaciones en este momento, un correo que llegó que es urgente, etcétera, etcétera. Van a haber muchos estímulos, sumado a esto los de casa, ¿no? Algún sonido por ahí, la familia, los hijos, etcétera. Te quiero invitar a que nos desconectemos un poco y estemos enfocados en esta sesión, porque quiero que te escuches. Si hoy en día tú estás conectado a esta sesión, a tocar ese tema de liderazgo, es por algo, digamos, algo del tema posiblemente te llamó la atención, quieres trabajar y demás. Te quiero invitar a que escuches esa parte de ti que hizo que hoy en día te puedas conectar y que aprovechemos al máximo este espacio para sacarle todo el provecho a esta sesión del día de hoy. Y para poder saber si estamos conectados, bueno, acá puedo ver el chat, pero quiero saber si estamos conectados. Te agradecería muchísimo si me puedas responder esta pregunta. ¿Estamos listos? ¿Estamos conectados? ¿Me puedes responder en el chat, por favor, si estamos listos? Si estamos todos, digamos, sincronizados, conectados para poder empezar. Veo gente de Venezuela, gente de México, bueno, yo soy de Perú, pero todos, digamos, los veo ahí conectados. Los leo, voy a estar parando para preguntas, así que si estamos conectados te invito a dejar tus preguntas, comentarios en el chat para poder empezar en todo lo que respecta a esta sesión. Uy, creo que los perdí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? No sé si pasó algo, pero los perdí, me parece, por un minutito. Ya. Ahora sí, por un momentito que se congeló toda la pantalla, pero ya estamos de vuelta. Ok, Ya estamos. perfecto. Listo, muchas gracias. Les decía, entonces, hay muchos enfoques de lo que es liderazgo. Warren Bennis también nos decía que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Sal Walton, fundador de Walmart, nos decía que los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar la autoestima de su personal, ¿no? Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr, ¿no? Algunas personas quieren que algo ocurra, otros sueñan con que pasará, otras hacen que sucede. Eso quien nos lo decía, Michael Jordan, ¿no?, un profesional en el deporte muy reconocido a nivel mundial, y me encanta mucho la reflexión también de Steve Jobs, que dice que la innovación es lo que distingue un líder de los seguidores. Conceptos que podemos rescatar de esto: innovación, enfoque, creer en las personas, hacer que se desarrollen, hacer que las cosas sucedan, diversos enfoques que nos llevan al mismo resultado, que básicamente es hacer que las cosas pasen bajo las herramientas que tenemos hoy en día. Ahora, conceptos que debemos tener en cuenta. Uno, el colaborador, ¿no? A ver, estamos desde casa trabajando, y ustedes, si han tenido la oportunidad de hacerlo en gran intensidad, de escala, con pendientes, trabajos, proyectos y demás, pueden tener un concepto claro de lo que esto implica, trabajar desde casa. Walt Disney nos decía, son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de una persona. Usualmente un proyecto no es que se logre porque una persona del equipo hizo bien el trabajo, solamente es un resultado de la interacción de muchas personas. Entonces el colaborador como tal se convierte en pieza clave para el resultado. Pero este colaborador tiene unas características, ¿no? Por ejemplo, hay características, según estudios, asociadas al tipo de personalidad, ¿no? Un estudio muy interesante de la TAM decía que las personas introvertidas tienden a adaptarse más al teletrabajo, y las personas extrovertidas tendían a tener más problemas emocionales, de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Producto de las características propias de la interacción que necesitan. También se habla mucho de los factores adicionales que han hecho que el colaborador pueda ser productivo o no.
Y acá vamos a tocar algunos conceptos como posiblemente la ergonomía, ¿no? Los factores distractores. Un estudio muy interesante también concluyó de que el ser humano, por naturaleza, es un ser distraído. Es decir, que nuestro estado normal es la distracción. Usualmente estamos muy al pendiente de todos los estímulos que suceden alrededor nuestro, llámese sonido, luz, llámese algún video, llámese algún color o lo que fuese. Estamos muy pendientes de los estímulos y la atención implica un esfuerzo, ¿sí? La atención implica un esfuerzo. Algunos creen que es al revés, que digamos el estado normal del ser humano es la atención, y no, es la desatención. Y más bien para prestar atención debemos hacer un esfuerzo. ¿Qué pasa? Que en casa hay muchos factores, o donde trabajes, hay muchos factores que son diversos estímulos que generan distracción. Entonces, si el ser humano de por sí es distraído y hay muchos estímulos alrededor, tiendes a estar más distraído al estar en casa. Eso también es un factor que los colaboradores han tenido que poder adaptarse. ¿Qué estímulos suelen pasar? La familia, hablábamos de las redes sociales, sonidos, cosas que puedan pasar en casa. Entonces, el colaborador tiene unas características muy particulares. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entenderlo. Entender el concepto de cómo el colaborador se está adaptando. Cada persona se adapta de diverso modo al teletrabajo. Y para eso hay que entender bien estas premisas y sobre eso ver la forma de adaptar nuestro liderazgo a ese colaborador. Temas adicionales que entran a esta dinámica, la familia, por ejemplo, ¿no? La familia es una pieza fundamental del teletrabajo. Conversaba con algunos colegas y decía, en un debate que hay hoy en día a nivel mundial, realmente la familia ha entrado a interceder, digamos, a interferir el trabajo, o es al revés. El trabajo ha entrado a nuestra dinámica familiar. ¿Qué crees que es lo que ha pasado? Creo que si nos ponemos a pensar un poco, es lo segundo. Digamos, más allá de que la familia esté entrando a nuestra dinámica, hoy en día es esta dinámica laboral la que ha entrado a nuestros hogares, ¿no? De una u otra forma. Entonces, al entender este concepto como líder, algo muy claro que te puede pasar es que puedas entender la dinámica de cada persona. Puede pasar que yo esté con ustedes en este momento, yo tengo una mascota y mi mascota se puede a ladrar. Puede pasar, ¿no? No sé, porque pasó un carro o alguien y puso a ladrar. Puede pasar de repente que surja, no sé, algún imprevisto desde casa. Puede pasar que pase una ambulancia y diversos factores que pueden suceder desde casa, ¿no? Los que tienen de repente hijos también han podido ver diversas variables que pueden suceder desde casa, ¿no? Si tienes hijos pequeños que están en el colegio y requieren un apoyo, ya sea en la clase, conectándose, que se les cayó la señal, hace un momentito se me cayó a mí el Zoom, eso le puede pasar a tu hijo en plenas clases, y como es pequeño no sabe bien qué poner, qué no hacer, y tú estás en una reunión y tienes que pararte para poder conectarlo, diversas variables que hoy en día hacen que tenemos que entender esa dinámica, ¿no? Entonces tú como líder, al tener un caso de ese tipo, también tienes que pensar en que realmente son ellos los que están interfiriendo con el trabajo, o de repente soy yo que tengo que tener un poco de empatía y entender esa dinámica en el hogar, porque a todos les puede pasar. Puede pasar que yo estoy acá muy bien, hasta hace un rato estaba en reuniones sin ningún inconveniente, y puede pasar que se vaya la luz en toda la cuadra, ¿no? Hay factores externos que nos pueden suceder. Hay que entenderlos, hay que empatizar con la dinámica familiar del colaborador. Ahora, el teletrabajo mismo tiene sus características y tiene su esquema, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿El pro cuál es? Que obviamente estás desde casa. Pero te hago la pregunta y respóndete a ti mismo con sinceridad, tú dímelo. ¿Trabajar desde casa es, como se decía al inicio, más descansado que trabajar desde oficina? ¿O crees que trabajando desde casa más bien estás trabajando más? ¿Sí? Te invito a reflexionar sobre eso. ¿Tú crees que efectivamente desde que estás trabajando de casa estás descansando más, ¿no? ¿O crees que estás trabajando más? He hecho esta pregunta en muchos foros, en diversos países, y siempre me dicen, no, al contrario, creo que trabajo más, no sé, me desconecto más tarde, no sé por qué, pero estoy en mi casa, pero igual trabajo más. Hay como la necesidad de estar conectado. Y eso tiene su análisis y tiene sus razones. Una de las razones principales es que el ser humano es un ser de rituales, ¿sí? Y rutinas, ¿sí? Esto es algo muy común del ser humano. Es decir, tú para ir al trabajo antes tenías una rutina, ¿sí? Un ritual, por decirlo de algún modo, ¿no? Te levantabas a determinada hora, ¿no? Hacías cierta actividad en casa, digamos, no sé, si te gustaba el deporte, salías a correr, si te bañabas temprano, alistabas tu ropa, elegías lo que te ibas a poner y demás. A una hora tú tenías que estar tomando ese auto para irte a el trabajo, ya sea tu auto particular o tomando un transporte público o tomando un taxi a determinada hora.
Tenías un tiempo promedio para poder llegar hacia el trabajo. Tú llegabas y tenías una rutina. Saludabas a todos, posiblemente te ibas por el café, te conectabas, veías correos, saludabas a los compañeros, por ahí te acomodabas y empezabas tu rutina. A partir de determinada hora tenías un break, posiblemente te ibas a comprar algo, te ibas a la máquina, a la cafetería, no sé. Después de ello, regresabas, seguías avanzando. En el camino de esa labor, interactuabas con las personas del trabajo, por ahí una broma o alguien que le hacías una pregunta, te parabas, tu jefe estaba ahí, te buscaba, ibas a otra oficina de alguien, tenías esa actividad. Después de ello tenías tu hora de almuerzo, y tu hora de almuerzo, yo creo que en la oficina no vi nadie, por lo menos que estabas en la hora de almuerzo, en el comedor, y alguien estaba con su laptop al costado. Eso no pasaba, ¿no? Te desconectabas, realmente irte a almorzar era desconectarte, ¿no? Te parabas porque no podías llevarte la computadora, te ibas a almorzar al comedor o fuera, comías, con los amigos conversabas, compartías, después regresabas, te conectabas, a eso de la tarde, tu café, ¿no? Te conectabas y después tu hora te ibas a casa. Esa era la rutina que teníamos. ¿Qué pasa? Que hoy en día toda esa rutina que les he explicado, que es una dinámica que teníamos, se ha trasladado ¿a qué? A levantarte, conectarte e irte de largo, ¿no? ¿Y eso qué involucra? Que no tengas breaks, espacios, ¿no? En los cuales antes tenías esos espacios realmente. Ahora yo he visto calendarios que dan miedo, ¿no? 10 reuniones en un día de 30 minutos cada una, ¿no? Si es que no te ha pasado. O reuniones o todo es reunión, ¿no? Entonces, todo ello implica una variable en la cual te sientes más cargado. A esto hay que sumarle ¿qué? Que tu actividad física se ha visto reducida. En la dinámica que te comenté hace un momento, tú tenías una rutina, dabas un número de pasos al día, actividad, salías, te parabas. Hoy en día estás sentado prácticamente todo el día. Entonces tu actividad física se disminuye, entonces antes hacías más, ahora menos, te sientes más cargado, más pesado. Si esto le sumas que tu medio de comunicación ahora es con una pantalla en el rostro, ¿no? Es decir, tienes más luz directa, tienes, digamos, más vigilancia, por decirlo de algún modo, tienes otras variables que suman estrés, como por ejemplo que si te vaya el internet por ahí, o que de repente algo suceda, un ruido de fondo, algún problema en casa. Entonces todo eso hace que te sientas más cansado. Entonces hay que entender también el teletrabajo, porque no es tan sencillo como decir, no, ahora estás de casa, trabajas menos. No es tanto así. Hay factores que han entrado, digamos, a nuestra dinámica de vida y tenemos que entenderlos para poder adaptarnos y poder darle frente. Ahora, este factor es otro muy importante que entra al momento de entender el teletrabajo y cómo liderar un equipo si es que tu equipo no se siente bien. Y para que su equipo se sienta bien, tiene que tener un espacio de trabajo. Antes, tu espacio de trabajo era, digamos, gestionable por la empresa, porque tú como empresa podías destinar algunos espacios, destinar algunos módulos, destinar diversos campos para que puedan ellos, ¿qué? Para que puedan finalmente sentarse, conectarse y demás. Tú podías controlar la iluminación de la oficina y demás. Hoy en día ya no, ¿no? Hoy en día es el colaborador el que tiene que adaptar su espacio en casa y verá cómo lo adapta, ¿no? Algunos de repente al inicio usaban el comedor, una silla que de repente te ayudó por un momento, pero de repente después te dolía la espalda. De repente esta actividad, que era la de agacharnos y hacer esto con la computadora, empezó a generar molestias en el cuello, diversos problemas a nivel físico que te empezaron a tensionar, el espacio donde te sentabas, la iluminación no era la mejor, etcétera, etcétera. Variables que de repente eran más complicadas. Entonces también hay que entender que el espacio de trabajo es igual de importante. ¿Qué variables te recomiendo para poder adaptar tu espacio de trabajo? Porque esto es súper importante que tú como líder lo promuevas en tu equipo, que tú obviamente prediques con el ejemplo, pero que lo tengas en consideración como parte premisa de la productividad. Uno, una buena silla, ¿sí? A veces puedes decir, pero es una inversión. Sí, pero créeme, acuérdate, según muchos reportes, el teletrabajo llegó para quedarse. Va a quedarse. Entonces, al final vas a trabajar de casa, sea en este o en otro trabajo. Posiblemente trabajes varios días de casa. Entonces, invertir en una buena silla, o si tu empresa lo promueve, lo hace, puedes negociarlo con tu empresa, es una buena inversión. Una silla para trabajar correctamente, que tenga un espaldar adecuado, que tenga el espacio para la cintura, para el cuello, que tenga para apoyar las manos. Una buena silla, muy importante. ¿Qué más? La computadora que tienes enfrente tuyo tiene que estar a una altura que te permita poder mirarla de frente. Yo en este momento estoy mirando directo a la cámara porque la laptop en la que estoy trabajando tiene un cooler, ¿no? Un cooler que la soporta y la puede alzar. ¿Por qué? Porque si no tuviera eso, la laptop estuviera más abajo, yo estuviera así.
Y si estoy así, esfuerzo el cuello y eso genera una tensión y al estar tensionado trae problemas físicos. Y eso cómo se refleja en baja productividad, me siento cansado, complicado, uy no, mejor me paro, me distraigo fácilmente, diversos factores que influyen en la productividad, ¿no? Tener la laptop colocada en un buen nivel, ¿no? Frente al rostro es muy importante. Y ahí entran otros factores, y ahí pero si yo leo la computadora, me van a doler las muñecas. Invertir, por ejemplo, en un teclado inalámbrico, que no te cuesta mucho por internet, es una buena opción. Por ejemplo, acá yo tengo un teclado inalámbrico, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que yo uso la laptop arriba, voy a hacer esto al momento de tipear y me va a traer problemas en las muñecas. Pero tengo un teclado inalámbrico, hago esto y digamos ya no se ha afectado. Tengo un más inalámbrico también. ¿Por qué? Porque me ayuda a la ergonomía. Entonces ya cuando me siento a trabajar, estoy recto, con la laptop adecuada, con las manos bien colocadas, con una buena espaldar, y ya me es fácil ser productivo. Despejar el espacio físico, tener mucha iluminación, solo lo necesario en la mesa. ¿Qué puedes tener en la mesa? Lo necesario, un cuaderno para apuntes, si es que lo usas. Hay muchos aplicativos virtuales también, sí, una taza de agua, un vaso de agua, lo que de repente te ayuda a estar en el día, y ya, ¿no? No tener muchos elementos, algo como en la foto, ¿no? Hay que tener en cuenta, con esto que le quiero decir, hay que tener en cuenta que el espacio físico toma gran importancia. Gran importancia. El promedio del colaborador regular está conectado entre 8 a 10 horas al día. 8 a 10 horas. Si estás sentado 8 a 10 horas en una semana, ¿cuánto es? 40. En un mes, ¿cuánto es? 160. ¿Vas a estar 160 horas en un mes sentado en una silla que te incomoda? ¿En una forma que no estás cómodo? Tu salud es importante. Hay que tenerlo en cuenta al momento que promovemos la productividad. Ahora, ya entendimos la dinámica del trabajo, que el colaborador no lo había visto así, pensé que bueno, era diferente, que estaban en casa, podían trabajar ya mejor, más productivos. No, hay factores que hay que entenderlos. Y ahora listo, ya lo entendí, ya soy un poco más empático del tema, lo voy a promover. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Transmitir. Y para transmitir tú tienes que tener en cuenta dos factores que son muy comunes en el ser humano al momento de transmitir. Un factor es el consciente y el otro es el inconsciente. Esto es una naturaleza en todo tipo de comunicación, cultura, funciona del mismo modo. La forma consciente de transmitir es la que, lo dice su nombre, nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Por ejemplo, si mañana tienes una cita, no sé, con una persona X, una cita, y esa persona, digamos, te sientes atraído, te sientes bien con esa persona, posiblemente vas a tener formas de transmitir, ¿no? ¿Cómo vas a transmitir? Por ejemplo, la vestimenta, posiblemente una vestimenta que te agrade, que te sientas cómodo, un perfume que de repente te sientas agradable, un lugar que de repente sea el adecuado, quieras de repente hacer una conversación en base a temas que le puedan interesar, ¿no? Vas a transmitir conscientemente, tú quieres, digamos, generar la mejor impresión, es normal. Si tienes una presentación en el trabajo, transmite de forma consciente, te preparas, haces una diapositiva, ves lo que tienes que decir, que sí, que no. Si tienes una entrevista de trabajo, obviamente muestras la mejor parte de ti, la mejor camisa, la mejor blusa, te transmite el modo adecuado, la sonrisa, la energía. Estamos siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo porque queremos generar la mejor impresión. Transmitimos de forma consciente en muchos aspectos de nuestra vida, pero también transmitimos de forma inconsciente. Esos momentos en los cuales no nos damos tan a cuenta de lo que estamos haciendo, pero lo estamos transmitiendo, ¿no? A veces en las cuales estás en una reunión con un cliente, transmito de forma muy consciente, ¿no? Muy impostado en la forma, en la comunicación, qué decir, qué no decir, dar la razón al cliente, etc. Pero a veces estamos en una reunión de trabajo y estamos transmitiendo de forma inconsciente, ya sea en el rostro que estamos poniendo, en la forma en que estamos respondiendo a las preguntas, la forma en la cual estamos impostando nuestro rostro. Ante esta pregunta que nos suelen hacer, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta más común que se da a nivel mundial? Posiblemente lo sepas. Bien, ¿no? Eso es algo muy común cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Bien, sí, bien. A veces no te das cuenta, hay cosas que no te das cuenta, pero que estás transmitiendo. Puede ser que lo estés haciendo muy bien acá, excelente, avanzando y demás. Puede ser que lo hagas como bien, bien, ahí, corriendo ahí, dándole. O puede ser que de repente con cierta pena, cierta incomodidad, bien, 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 estoy bien, todo bien, todo bien. A veces no somos tan conscientes de qué realmente estamos transmitiendo en algunos espacios de nuestra vida. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? Vamos a hacer un ejercicio. Quiero hacerlo contigo directamente. Un autoanálisis. ¿Sí? Si yo te pongo esta imagen que estás viendo en pantalla, mira bien esta imagen. Si yo te coloco esta imagen y te pregunto qué emociones te transmite, nuevamente, si te pongo esta imagen y te pregunto qué emociones te transmite,
¿cuáles me dirías? ¿Qué te transmite? Posiblemente unas por ahí, no sé, buenas, no tan buenas, no sé, ¿qué te transmite? ¿Qué sientes? Tú ves este rostro y ¿qué sientes? Si te hago la pregunta, ¿qué crees que siente esa persona en este momento? ¿Qué te transmite? ¿Qué me dirías? ¿Qué sentirías en ti? O sea, ¿qué crees que tiene esta persona? ¿No? ¿Qué sensación crees que tiene? ¿Cómo lo sentirías? ¿O cómo te hace sentir ese rostro acá? ¿Qué crees que está sintiendo esta persona? Veo por ahí comentarios, Adriana, está molesto, está con un poco de rabia. Margarita nos dice, está como que aburrido. Siris nos dice, como que con decepción, ¿no? Eh, ok, yo les he hecho la pregunta, ¿qué le transmite a esta persona? Ven a esta persona al frente, ¿qué les transmite? ¿O qué creen que siente, ¿no? También, ¿no? Como que, ¿qué quiere? Eso nos dice Adriana, como que, ¿qué quiere, no? Algo así, ¿no? Eso es lo que está transmitiendo la persona. Ok, los leo, bien. ¿Y qué pasaría si les hago la misma pregunta? ¿Qué les transmite? ¿Qué creen que siente? Esta persona de aquí, ¿qué creen que sea? Si yo les hago la misma pregunta. Es decir, ¿qué le transmite? ¿Qué sensaciones genera? Digamos, qué creen que siente la persona? ¿Qué emoción tiene encima? Eh, ¿qué podríamos ver en el rostro de esa persona? ¿No? Ahí Adriana nos dice como que está feliz, Yesenia nos dice confianza, Siris paz, plenitud, Emily nos dice paz, Adriana alegría, tranquilidad, ¿no? Como que alegría, felicidad, ¿no? Siempre que hago este ejercicio, y paro acá, siempre que hago este ejercicio, pasa exactamente lo mismo. Y lo he hecho con auditorios de 100 personas, 200 personas, 300 personas, de manera virtual, lo he hecho en grupos de reuniones, lo he hecho en varios ambientes y siempre sucede lo mismo. Que cuando les puse la primera imagen de hace un momento, esta de acá, solían decir emociones negativas, ¿no? Negativas. Y algo muy curioso que suele pasar siempre es que hasta el rostro les cambia. Es decir, cuando les pregunto ¿y cómo sienten acá, qué creen que tiene, qué emoción creen que trae encima, hasta el rostro les cambia, me lo dicen así, ¿no? Rabia, enojo, como que incómodo, molesto, hasta el rostro les cambia un poco, ¿no? Y siempre que les pongo esta imagen, suelen decir lo contrario y les cambia un poco el rostro también. Cuando les pongo esta imagen suelen decir, alegría, felicidad, y el rostro les cambia. Sin darse cuenta, el estímulo que tienen al frente está modificando su forma de responder. En sencillo, cuando les puse la cara de alguien que está molesto, ustedes respondieron medio molestos, incómodos, de esa forma, porque eso les transmitía. Y cuando les puse la foto de alguien que estaba sonriendo, feliz, respondían en ese tono, un tono más positivo. Ese efecto, ¿cómo se llama? Neuronas espejo. Es una parte que está en el cerebro que permite adaptarnos socialmente. Es el motivo, las neuronas espejo, es el motivo por el cual cuando alguien bosteza, el otro bosteza. No sé si les ha pasado, que alguien y el otro bosteza y todos bostezan. Ok, eso pasa porque tendemos a imitar a lo que está al frente, inconscientemente. No nos damos cuenta y tendemos a imitar a lo que está al frente. Entonces, si tú ves a alguien bostezando, bostezas. Si tú ves a alguien molesto, te pones molesto. Si ves a alguien feliz, te transmite algo positivo, ¿no? Así funcionamos en el mundo. Increíble, es un estudio biológico que poco lo conocemos, pero es muy potente. La pregunta que te hago es, ¿qué rostro le estás poniendo al mundo? ¿Qué rostro le estamos poniendo al mundo? Porque ese rostro que tú le estás poniendo al mundo es lo que estás transmitiendo a la persona. Si tú vas en un tono positivo, enérgico y demás, eso transmites por el otro lado. Si tú pones un tono un poco más negativo, más serio y demás, no sé por qué no puedo socializar mucho, me cuesta conseguir trabajo, lo que te hago es que, la pregunta es, ¿qué rostro le estás poniendo al mundo? ¿Con qué energía transmites? ¿Cómo comunicas? No solo en el rostro, en ese mensaje que tú mandas, en ese correo que sueles enviar, el tono de tus correos, el tono de tus mensajes, el tono de tus respuestas, el tono de tu voz, el tono de las llamadas, el tono de tus videos, el tono de una conversación al frente a frente. ¿Cómo comunicas? ¿Con qué energía lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque por efecto de neuronas espejo vamos a generar eso en la otra persona. Y el ser humano tiende a ser un ser, ¿no?, sociable. Si es un ser que le gusta interactuar por naturaleza. Entonces, si ve algo positivo, tiende a buscarlo más. Entonces, si ve a alguien que es muy positivo, enérgico, que siempre que lo busca tiene una buena actitud, una buena energía, tienden a buscarlo. Pero si ve lo contrario, tienden a alejarse inconscientemente.
¿Sí? Es increíble este estudio. Si muchas personas lo conociéramos a profundidad, nos podría ayudar mucho en la vida social. Margarita nos dice, por eso una sonrisa es tan poderosa y genera empatía. Totalmente. Por eso es que importa tanto en las entrevistas laborales, por ejemplo, ¿no? Qué interesante cómo comunicas totalmente, Adriana. Y si alguien quiere manejar un equipo, tiene que ser mucho más consciente de lo inconsciente. Si tú manejas un equipo y yo entro en una reunión todo serio y les digo, a ver, todos nos conectamos, oye, son las 6:05, no te has conectado, ¿por qué no te conectas? Ok, no te escucho bien, a ver tu audio, y me pongo en ese tono, en esa forma, ten en cuenta que lo que vas a generar a ese auditorio, a esas personas, va a ser lo mismo. Si tú sabes manejar, digamos, por ende, tú controlas adecuadamente qué transmites, en qué tono, cómo lo haces, vas a poder influir de forma positiva o no. Entonces, si tienes un proyecto muy grande y quieres motivar a tu equipo y demás, ten cuidado con las formas en las cuales comunicas. Yo he visto muchos liderazgos que funcionan al miedo, ¿no? No, tienes que hacerlo porque sí, y me copias en el correo y demás. Que si quieres generar miedo, vas a transmitir eso, sensación negativa, por tanto rechazo, la persona se va a alejar. Obviamente eres su jefe, te va a responder, te va a decir que sí y demás, pero en el fondo esa persona no ha generado un vínculo. Hay que hacer consciente lo inconsciente. Te invito a reflexionar, no solamente en el ámbito laboral, en cualquier aspecto de tu vida, porque este factor es muy importante. Un estudio que hubo recientemente de la empresa Know Your Team indicó que las personas que tuvieron 15 minutos para socializar incrementaron 20% su relación con los que no lo hicieron. Es decir, la gente que interactúa más tiende a ser más productiva. ¿Sí? Cuando interactúas, eres más productivo. Si yo trabajo yo solo acá, tengo un nivel de productividad, pero cuando interactúo, hago preguntas y demás, comparto tu opinión, mi opinión y demás, y después ven mi productividad, esta aumenta en 20% según ese estudio. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer las empresas, los líderes, para poder generar que esto se desarrolle? Que esto se haga de modo correcto. Fomentar la integración, fomentar la interacción. De ahí, pero estamos de manera virtual, es muy complicado, es difícil. Sí, pero en cierto modo tú puedes hacerlo si lo gestionas adecuadamente. Lo he probado y te lo digo después de haber trabajado ya varios años con un equipo de más de 30 personas en diversos países. Se puede generar interacción con gente que incluso nunca se ha visto físicamente. ¿Sí? Puedes llegar a hacer eso. ¿Qué tienes que hacer? Algunas pautas y premisas. ¿Qué te recomiendo? Uno, asigna un responsable. Uno, o sea, el líder usualmente va a querer hacer muchas cosas en su afán de querer ayudar a su equipo, pero usualmente uno tiene una capacidad, tiene muchas cosas que hacer, reportes, indicadores, reuniones, que a veces estas labores que son importantes no vas a tener un espacio en la agenda para poder hacerlo. Busca a alguien en el equipo que tenga el perfil, siempre hay alguien que tiene ese perfil, esa interacción, esas competencias para poder encargarse de esto y asígnalo como responsable de esas actividades. Asigna un responsable. Dos, establece un cronograma. De nada sirve que hagas alguna actividad hoy de manera virtual y de acá no la hagas hasta 3 meses. La gente va a decir, una vez se hizo algo, pero de ahí no quedó nada. No, hay que tener un cronograma, una frecuencia, ¿no? Después, un compromiso. Tú eres el líder. Si agendaron una actividad de integración a las 3 de la tarde y tú le pones una reunión a las 3:30 a la persona, o sea, ¿qué compromiso estás teniendo con esa actividad? Respeta esa actividad que tú agendaste, respeta y entiende, por todos los factores que vimos, que esa interacción es igual de importante que una reunión. Entonces, a veces esos espacios generan unas risas, una interacción, una camaradería que es importante y ayuda al trabajo. Compromiso de parte del líder. ¿Hay que darle brillo? Claro que sí, ¿no? Porque ese correo, si lo mandas en puro texto, un correo, chicos, mañana a las 3 tenemos una reunión de interacción, por favor, conectarse. No, hay que darle brillo, hay que hacer un arte bonito, hay que hacerlo colores, hay que saber comunicarlo en una reunión. Chicos, mañana hay una reunión a las 3, por favor, el espacio, todos de un color, tú otro color, vamos a hacer una actividad, tú mismo te conectas puntual, crean unos fondos de pantalla, darle color a tu actividad, ¿no? Por eso es que a veces asignar un responsable que tenga esta creatividad ayuda mucho a que esto funcione, ¿no? Después de eso, diviértete. Estás en un espacio de interacción, diviértete, desconéctate de todo y pásala bien con tu equipo. Conecta con ellos. Puedes tomarle fotos y después hoy en día las redes son muy potentes y después los comparten, interactúan, generas la camaradería porque eso hoy en día impacta de manera positiva en las relaciones y en la productividad. Entonces, estos conceptos lo estamos viendo, hay que fomentar la interacción en el equipo. Ahora bien, al momento que tú interactúas, tienes comunicación, reuniones y demás entre personas, equipos, hay un factor, una competencia que para mí debería ser clave en toda posición, que es la inteligencia emocional. Se ha hablado algo al respecto, pero la inteligencia emocional es un factor súper importante. Te lo hago mediante una pregunta muy sencilla, y tú dime con sinceridad cómo fue, cómo te ha ido con eso. Te hago la pregunta, ¿alguna vez
en un momento de cólera, de molestia, de enojo, no sé, has dicho algo de lo cual después te arrepentiste? Nuevamente, ¿alguna vez en un momento de cólera, de, no sé, de rabia, incomodidad, discusión, dijiste algo que después te arrepentiste? Te hago la pregunta, ¿sí? Ha habido Adriana que me dice sí, muchas veces, todo el tiempo, y posiblemente te ha pasado, ¿no? Que en un momento de rabia dijiste algo que después te arrepentiste. O te ha pasado, por el otro lado, que en un momento de mucha alegría, mucha euforia, te has comprometido a cosas que después dijiste, uy, ¿para qué dije que sí? ¿No? ¿Para qué me comprometí? Uy, ¿por qué le dije que sí? ¿No? Que has tenido mucha alegría y te comprometías a cosas que de repente dices, hay un ejemplo muy común que lo he visto en varios lados, en muchos estudios, es que esos amigos que, no sé, después de la promoción, amigos del ex trabajo, gente que de repente no se veía mucho tiempo, se ve después de mucho tiempo, la pasa muy bien y en ese momento de alegría que todos están compartiendo y demás, oye, hay que hacer esto seguido, hay que reunirnos la próxima mes, ya todos los meses, sí, nos volvemos a juntar, ya, perfecto, sí, nunca más se reunieron, porque en el momento de alegría prometieron algo que posiblemente después no pasó. Y ¿por qué sucede eso? Por un concepto muy lógico, que es el de emoción e inteligencia. Según estudios, a más emoción, menos capacidad de procesar información, ¿sí? Inteligencia viene del concepto que es intellegere, ¿no? Inter y legere, que significa, inteligencia viene del latín, inter, legere, que es elegir entre. Es decir, alguien inteligente es alguien que entre muchas opciones sabe elegir las correctas. Alguien que tiene inteligencia numérica, entre muchas formas de solucionar un problema, elige la solución correcta. Alguien que tiene inteligencia espacial, ante muchas formas de poder jugar con un balón de fútbol, sabe elegir los movimientos correctos. Alguien que tiene inteligencia igual, no sé, espacial para el baile, ante muchos movimientos sabe elegir los adecuados para tener un ritmo físico. Alguien que tiene inteligencia emocional, ante muchas emociones que puede tener ante un determinado suceso, sabe elegir las emociones correctas. Elegir entre, esa es inteligencia y inteligencia emocional. Entonces, ante mucha emoción, tenemos poca capacidad de razonamiento. Por eso es que cuando estamos muy molestos, incómodos, tendemos a decir cosas que después nos arrepentimos, porque nuestra capacidad de análisis no es la misma. Lo mismo pasa cuando tienes mucha emoción y estás muy alegre. Estás muy alegre, entonces tu capacidad de análisis no es la misma, entonces procesas menos, entonces las decisiones que tomas no necesariamente son las correctas, las palabras que dices y demás. Entonces, al entender este principio en el trabajo, y ahora lo pasemos al ambiente laboral, el ambiente de liderazgo, cómo tú gestionas un equipo de trabajo cuando te llegó un correo, cuando una persona de equipo cometió un error, cuando sucedió algo, ¿cómo lo gestionas? Busca bajar la emoción. Por principio, tú al entender esto, busca bajar la emoción cuando un suceso de ese tipo suceda y pase en un ambiente de intensidad. ¿Qué pasa? Yo soy un jefe, un gerente de proyecto, un gerente de logística, no sé, tengo un equipo, mi colaborador se equivocó en algo, si estoy muy molesto, muy incómodo, y tú respondes en ese momento por el principio que te acabo de explicar, posiblemente lo que digas no va a ser necesariamente lo mejor, ¿sí? Por eso que es importante bajar la emoción. ¿Cómo puedes bajar la emoción? Hay muchas formas, ¿no? Una, por ejemplo, es desconectarte, es decir, no responder en ese momento. Lo mismo sucede en el ámbito personal. Nunca respondas con rabia, por eso te dicen, ¿no? Desconéctate, busca hacer otra actividad. A veces puede ayudarte, ¿sabes qué? Cierra la computadora un momento, retírate, trata de comprar algo, pasea el perro, date una vuelta, haz algo diferente, ¿sí? Y después regresa. Muchas veces después de ese break, tu respuesta es diferente. La forma en la cual sueles decir algo, ¿no? Baja la emoción, busca bajar la emoción, no respondas. Si llega un correo muy fuerte, no lo respondas en ese momento. A veces pasa, ¿no? Llega un correo que no te gustó, no te pareció, porque no se dice cosas que no son. ¿Qué? Tú dices, no, ¿qué? No, no, eso no. Y agarras, ¿no? Voy a escribir acá, no. Copio a tal persona, copio a tal, una lista de personas en copia, ¿no? No, y adjunto el pantallazo, adjunto la imagen, adjunto el mensaje, todo adjunto, ¿no? Y mandas ese correo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que después te das cuenta y dices, uy, creo que no debí ponerle eso, ¿no? Como que sonó, no, muy fuerte. Ya lo mandaste, ya está enviado ese correo, ¿no? ¿Por qué? Porque después te bajó la emoción y lo empezaste a pensar mejor, ¿no? Hay que buscar siempre, cada persona es diferente, hay que buscar los mecanismos que permitan bajar la emoción. Para algunos puede ser dar una vuelta, para otros puede ser responder después. A mí me funciona, por ejemplo, no decir nada,
O sea, cuando pasa algo incómodo, yo trato de no decir nada para controlar mis palabras. Me gusta meditar mucho, medito, ¿no? Y después vuelvo, ¿no? Y te estoy diciendo de 5 o 10 minutos, ¿no? No es que me voy media hora y una hora y regreso, no. 5 o 10 minutos y ya estoy, ¿no? O sea, busco la forma de trabajar eso, ¿no? Pero tengo que trabajar en eso, no es algo que de hoy a mañana pase, es algo que tenemos que trabajarlo, ¿no? A veces te puede ayudar a tener una conversación con alguien, hay diversos factores que te pueden ayudar, ¿no? Al final, el ser humano funciona mediante un estímulo. Me encanta el estudio que dice María Rojas, psiquiatra española, que dice, ¿no?, que el ser humano tiene una cadena, ¿no?, de procesamiento de información. La realidad la interpreta según su estado de ánimo y según los estímulos que le rodean. Si te rodean estímulos positivos, influyen en que tu estado de ánimo sea positivo, la forma en la que interpretas los sucesos es de forma positiva, por tanto ves la realidad de otra forma, ¿no? Si quieres modificar la forma en la que tú reaccionas, modifica los estímulos que te rodean, ¿no? Si estás cargado en un ambiente tenso y demás, noticias, familia, discusiones, y te sientes muy pesado y demás, temas de salud, no sé, los estímulos hacen que tu estado de ánimo sea afectado y por ende la forma en la que interpretas la realidad es diferente, ¿no? Entonces, para poder generar ese cambio, tienes que trabajar los estímulos. Busca bajar la emoción siempre, ¿no? A veces lo que vamos a decir no necesariamente es lo mejor, ¿no? Siempre tener cuidado en esa forma de buscar los mecanismos. Hay mucha información al respecto, investigaciones en diversos medios, pero busca siempre bajar la emoción, ya que por principio, a veces en un ambiente laboral, podemos decir algo y a veces cuando afectas esos vínculos, después recuperarlos es más complejo. Seguramente te habrá pasado en alguna experiencia en la cual tu jefe te dijo algo que de repente tú dijiste que no fue lo mejor. No me gustó lo que me dijo y no me gustó cómo me lo dijo. Y ya te sientes con eso y te puedes quedar con eso. Si esa persona no lo trabaja, puede ser algo permanente. Hay que controlar por principio de inteligencia emocional cómo generamos esos vínculos. Y ahora, ¿cómo genero vínculos, no? Bill Gates decía algo que me encantaba, ¿no? Si 20 personas concretas dejaran Microsoft, la empresa quebraría. Eso decía Bill Gates. Tienes que buscar generar vínculos, espacios con el colaborador, ¿no? Porque a raíz de eso es como se genera la productividad, la conexión y por ende los resultados. Una forma de generar por vínculos es una técnica muy común, pero poco usada, ¿no? Que es el uno a uno. Muchos saben de la técnica, pero no la utilizan mucho. O sea, la conocen. Ah, sí, no sabía que eso era una técnica, pero no la ponen en práctica. ¿Cómo funcionan los uno a unos? Es muy sencillo. Cada cierto tiempo, tú estableces el periodo que más quieras, ¿sí? Establece el periodo, genera un espacio de una reunión uno a uno, como está viendo en pantalla, ahora estamos en contexto virtual, tú y tu colaborador, y durante ese espacio solamente dedícate a ese colaborador. Te hago la pregunta, ¿cuál ha sido la última vez que te sentaste con tu jefe sin ningún estímulo que los interfiera y tu jefe te preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo en casa? ¿Algo en lo que te pueda ayudar? ¿Cuándo fue la última vez? Posiblemente me digas ir, no última vez porque nunca ha pasado, posiblemente. Que esto que te estoy comentando es una técnica, pues les digo, muy común pero poco usada. Muchos la sabemos, pero de repente ponerla en práctica es complicado porque las agendas se sobrecargan, diversos factores. Si no sabes manejarlo adecuadamente, puede ser que la reunión se te vaya por otro lado. Entonces, hay que trabajar en esto, pero es una técnica que funciona muy bien. ¿Cómo te puedo recomendar esto? ¿Qué puedes hacer? Si tú eres un jefe y quieres trabajar con tu equipo y quieres generar vínculos, a veces es complicado. Si es un equipo de muchas personas, es complicado tener reuniones con todos, pero si tienes reuniones de repente con cierta frecuencia en el calendario, cada 3 meses, cada 4, cada 5, pues el espacio para organizar la agenda con algunos de repente, tienes proyectos un poco más críticos, puede ser un poco más de tiempo en la agenda, tú verás, establece reuniones de uno a uno. Y lo que usualmente te recomiendo es que pongas 3 preguntas máximo. Algunas preguntas, cuando quieres levantar información, puede ser, oye, según tu opinión, ¿qué crees que funciona en el equipo? O sea, es decir, de lo que hacemos, ¿qué crees que sí funciona, que sí está bien? La otra pregunta puede ser, ¿qué crees que no funciona? ¿Qué crees que no está funcionando adecuadamente en la empresa? Y la última puede ser, ¿qué haría? ¿Qué podríamos hacer diferente? Según tú lo que trabajas en este área, en este equipo y demás, ¿qué podríamos hacer diferentes? Y escucha lo que te dice, conéctate con esa persona, escucha, evita mail, chats y demás, conéctate con esa persona. Regálale ese tiempo, conversen adecuadamente y puede ser que en otra reunión sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo realmente estás en casa? ¿Cómo te estás regando? ¿Cómo has pasado la pandemia? ¿Tú vives con tu familia? ¿Te has ido a la casa de un familiar? ¿Estás en un alquiler? ¿Cómo estás acomodándote? O sea, realmente dedicar ese espacio con pocas preguntas y escuche ese colaborador. Acuérdate que esta recomendación va enfocada a generar vínculos. ¿Quieres generar vínculos? No hay mejor piropo, como decía esta psiquiatra española, que prestarle atención a una persona adecuadamente. Y más aún si es una persona de tu equipo, ¿no?
Según diversos estudios, diversas premisas a nivel mundial sobre esta guerra del talento, según últimos reportes indicó de que más del 75% de empresas manifiestan abiertamente que hay una guerra de talento, es decir, que contratarse les hace más complicado. Cuando quieren llenar una vacante les es más complicado. Y analizan un poco más y dicen, ok, pero ¿por qué la gente se va? O sea, ¿por qué la gente renuncia? ¿Por qué las personas presentan su renuncia y se van? Hubieron diversos enfoques, yo les comparto acá los 4 que he encontrado en común y con los que coincido son los principales para entender por qué la gente se va de la empresa, ¿sí? Y acá te invito a hacer un autoanálisis. ¿Tú alguna vez te has ido por alguno de estos factores? Uno de ellos, ¿cuál es? Las variables externas. Es decir, algo que no depende ni de ti ni de tu jefe, simplemente es una variable externa. Ese puede ser un motivo por el cual la gente se va. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Producto del COVID, muchas empresas, esta pandemia hizo que muchas empresas quebraran, ¿no? Cierren, ¿no? Muchas empresas quebraron. Eso no fue tu culpa, no fue tu jefe, simplemente el contexto mundial hizo que un negocio se vea afectado. Sectores como el sector turismo, el sector entretenimiento, se vieron afectados muy fuerte al inicio y las empresas cerraron operaciones, entonces liberaron personal, entonces despidieron gente. Puede ser un factor, variables externas, puede ser que una empresa, producto, no sé, de una reestructuración corporativa, decidió cerrar un país, operación en un país y abrirlo en otro. Y cerraron la operación y liquidaron a los colaboradores. Puede ser un factor en el cual la gente, digamos, se queda disponible en el mercado, pierde su empleo. Variables externas. Ok, eso es un externo, listo. El segundo es funciones. ¿Por qué la gente presenta una renuncia? Por el tema de funciones y proyectos. Es decir, cuando haces algo que ya no te gusta. Y ahí tengo 2 años en el mismo puesto haciendo lo mismo y no me siento tan bien, no me siento cómodo. Creo que ya voy a empezar a buscar algo. Y lo consigues y te vas. Esa es una variable muy común también en el mercado. ¿Por qué la gente suele buscar otras opciones? Porque de repente lo que hace ya no le llena, ya no le satisface, ¿no? Otra variable, ¿cuál es? Personas. Y con el equipo que trabajo no me siento integrado, no siento que es un equipo en el cual me sienta parte de, siento un poco, digamos, de que la gente no está muy conectada, cada uno trabaja por su lado, no sé, es difícil. En personas también entra el jefe. De ahí con mi jefe no me llevo. No sé, quiere que lo copien todo, me hace quedar hasta muy tarde, me llaman fines de semana, es muy tenso, la comunicación no es la mejor, tiene malas formas, no me siento bien. Personas. Es un factor por el cual la gente huye de las empresas también. Y de hecho es el más común. ¿Sí? Y el último factor, y lo pongo de último adrede, porque muchos creen que es el primero, pero muchas veces es el último, es el factor económico. Oye, quiero ganar más. Quiero, y está bien. Jair, no sé, me voy a casar y quiero juntar para el matrimonio, quiero tener familia, y necesito un mejor ingreso, quiero una mejor económica. Está bien. Quiero estudiar una maestría y necesito un factor económico. Oye, quiero simplemente ahorrar para tener con qué irme de viaje por el mundo. Listo. Factor económico es una variable. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos factores se combinan. ¿Qué pasa si tienes el factor funciones y el factor personas? Mira, ¿qué significa? Yo gano bien, no me quejo de mi salario, pero lo que hago me aburre y el equipo con el que trabajo, no sé, es muy cargado y mi jefe no. Entonces, 2 factores que se han combinado que motiva a una persona un cambio. Puede ser que se combine el cuarto y el segundo. No le pagan también a esa persona, quiere una mejora y además lo que hace no le gusta. El ambiente es bueno, mi jefe es muy bueno, es excelente, es súper amable, mi equipo también, pero lo que hago no me agrada tanto y factor económico. O puede ser que se mezclen 3. Lo que haces no te agrada, no te llevas bien con tu jefe, tu equipo, y el tema económico ya está tomando más peso. Cuando eso pasa, la persona que consigue algo ahorita se va. ¿Y por qué te explico esto? Si queremos liderar equipos, hay que entender y monitorear estos factores. Pero para que la gente te cuente que lo que hace no le agrada, que digamos no se está sintiendo bien con el equipo, de que hay variables ahí, para que la gente te cuente eso, ¿qué tiene que pasar? Tienes que tener vínculos, conectar con tu equipo. Si no conectas con ellos, no lo van a hacer, no se van a abrir contigo. Para que tú detectes esto y lo puedas trabajar y no perder gente que realmente te valores mucho en tu equipo, que sea clave en un proyecto, tienes que conectar con ellos. Y si tú conectas con ellos, puedes detectar, porque ellos se van a poder abrir contigo, van a poder alzarte el teléfono y decir, ¿sabes qué? Podemos conversar, hablemos un poco del tema, pero si es que no lo haces, no te van a decir nada. Pero por aparte, créeme que están buscando opciones. Y cuando las consigas, van a buscarte, pero para presentarte la carta de renuncia. No perdamos talento, ¿no? Entendamos las variables y producto de eso tomemos acciones. Generemos vínculos, ya que hoy en día somos personas antes de máquinas de producción.
Walt Disney nos decía que la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacerlo. Yo te he compartido muchos conceptos el día de hoy. Te hablé de inteligencia emocional, del teletrabajo, del colaborador, el enfoque de liderazgo, el resultado, equipo, generar vínculos, diversos factores. Posiblemente hiciste algunos apuntes, por ahí alguno te hizo reflexionar, otro quizás no tanto. Hay muchas variables. Lo que te quiero invitar es que entiendas que toda esta información puede empezar a sumar a tu vida, a tu liderazgo, a tu forma de gestionar, pero tienes que empezar a aplicarlo, tienes que empezar a cuestionarte lo que estás haciendo y empezar a ejecutarlo ya. Si lo hacemos adecuadamente, vamos a empezar a ver algunos cambios, pero si es que no, nos quedaremos en el mismo lugar. Espero que todo lo que te he compartido el día de hoy pueda ser de valor para ti. Recuerda que al final estamos hoy en este contexto mundial, pero no sabes qué puede pasar mañana. Mañana puede llegar otro contexto, puede pasar que cambies de empresa, conozcas otro equipo, asumas un nuevo reto, y todas estas variables tengas que verlas directamente y quizás alguno de las cosas, factores, conceptos, ejemplos que te compartí pueda sumarte en esa experiencia, ¿sí? Te invito a reflexionar y a poner en práctica lo que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias y también a ustedes por la invitación a este espacio, Malú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yahir, a ti por toda la experiencia, por todas las reflexiones que nos has podido brindar hoy día. Yo sé que muchos, al igual que yo, nos estamos yendo con una tarea, que es reflexionar a partir de lo que está sucediendo hoy día y cómo seguir impactando en las organizaciones. Yahir, bueno, acá a los asistentes yo los quiero invitar, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, si es que quieren compartir con Yahir alguna experiencia tal vez que está sucediendo en vuestro trabajo, es el momento adecuado para hacerlo. Yo quería compartir contigo, Yahir, aprovechando este espacio, de que justo hace unos meses uno de nuestros compañeros ahí de un programa que estamos haciendo nos compartió de que en su trabajo habían empezado a colocar algunas bolitas de colores para ver si es que estaba disponible para hablar o si es que no estaba disponible para hablar. Y eso, a percepción de otros colaboradores, fue muy inhumano, ¿no? El tema de restringir las interacciones que puedan tener las personas a partir de la carga laboral. ¿Tú qué opinas de esa acción? Yo creo que toda aquella práctica que fomente el bienestar y el equilibrio es bienvenida. Y cumple esa premisa, ¿no? Pero si esa práctica es media camuflada entre bienestar, pero más que todo es un tema pro empresa y demás, hay que cuestionarla, ¿no? Ese es mi punto de vista. Por ejemplo, el IES sacó unos estudios muy interesantes sobre algunas prácticas a nivel mundial que se han dado, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que han prohibido las reuniones los viernes en la tarde y después y antes del horario laboral. Es decir, si alguien te agenda una reunión antes de las 9 o después de las 6 o un viernes en la tarde, tú puedes escribir un buzón de voz de manera anónima, un buzón X, y dando tu reclamo, porque está prohibido. ¿Por qué? ¿Qué? Porque quieren generar que las personas trabajen dentro de sus horarios, ¿no? Y digamos en la tarde puedan cerrar pendientes para que se vayan puntual a sus casas. Hay otras empresas que han empezado a generar, digamos, los bloques ya un poco más estrictos, ¿no? Algunas que ya han bloqueado correos y demás, no puedes recibir correos ni enviarlos después de determinada hora, por ejemplo. Hay prácticas que sí me parecen valiosas porque están yendo en esa línea. Ya entendieron que el colaborador está tomando, digamos, una carga excesiva a veces, ¿no? Y que eso, digamos, no ayuda, ¿no? Como empresas que han empezado a trabajar 4 días, ya no 5, ¿no? Han decidido trabajar la jornada de 4 días. Bueno, cada una tiene su cuestionable, de repente merece cierto análisis, pero la premisa es la misma. Si es pro bienestar, equilibrio, creo que es bienvenida y debe tomarse con importancia. Claro que sí, tomar aquellas acciones que sí están repercutiendo positivamente en los colaboradores, más que todo. Y sobre todo, promover los espacios de desconexión, ¿no? Tú mencionabas que al inicio el tema de que cuando empezamos a hacer teletrabajo, y quizás a muchos les ha pasado, trabajaban más o se sentían mucho más cargados que antes, porque se conectaban hasta las 9, 10, o tal vez ni siquiera se desconectaban de lunes a domingo por querer seguir avanzando, seguir trabajando. Y ahí creo que empieza Totalmente. nuestra labor como agentes de recursos humanos, como agentes que gestionamos personas, no recursos, que gestionamos seres humanos para poder equilibrarlos a ellos. Muy bien, Yahir, Totalmente, totalmente. muchísimas gracias nuevamente. Y antes de irnos, yo quería pedirte una última reflexión o llamada a la acción a todas las personas que nos están viendo desde Zoom y también desde Facebook. Claro que sí, de repente como una
última reflexión, yo lo vería así. La base principal de cualquier cambio, proceso y demás es, es el conocimiento, la información. El ser humano funciona mediante un mecanismo de aprendizaje poco confuso, pero para decirlo en sencillo. Tú sabes algo, conocimiento, lo ejecutas, ¿no? Y producto de la repetición lo aprendes. Así funcionamos. Si quieres aprender a cocinar, ves una receta en internet, la aplicas una vez, te salió más o menos, lo aplicas 2, 3, 4, 5, 10 veces y después de, digamos, varias veces ya te sale mejor. Igual, manejar un idioma, etc. Entonces, todo lo que hoy en día yo les he compartido y posiblemente lo que ustedes vean en las charlas, producto de estos eventos, son conocimientos, información. Entonces, eso de repente puede estar del lado de las empresas, puede ser que tu empresa te capacite, puede ser que acudas a estos espacios, puede ser que tú pagues por un curso, etcétera. Conocimiento. Pero la ejecución y la repetición dependen absolutamente de ti. Es que te quiero invitar a que cual sea el factor, concepto que tú escuches, busca la forma de aplicarlo, ¿no? En el trabajo, en la vida personal, en un proyecto académico, busca la forma de aplicarlo, pero sobre todo busca la forma de repetirlo para que producto de ese concepto generes el aprendizaje y adquieras esa información ya en tu vida. Y ahí vas a ver cambios. Mucha de la información que a veces se comparte puede guiar en eso. Sonó interesante, pero es un conocimiento y va a quedarse ahí. Si buscas la ejecución y la repetición, va a sumar significativamente a tu vida. Esa sería la reflexión, Malú. Excelente. Muchísimas gracias, Yahir, nuevamente. Yo les estoy dejando en el chat a todos el link de LinkedIn de Yahir para que puedan conectar con él, conocer en qué otros proyectos está trabajando, en qué otros espacios también puede compartir con todos para seguir aprendiendo y sobre todo seguir ganando experiencia, conocimientos y enriqueciéndonos en aquellas prácticas que generan impactos positivos en la gestión de personas. Nuevamente, muchísimas gracias, Yahir, y para mí ha sido un espacio bastante reflexivo, la verdad me voy con mucho para qué pensar y sobre todo con qué actuar. Gracias a ustedes y que estén súper bien. Bendiciones. Un abrazo desde acá. Muchísimas gracias, Yahir.